¿por qué tú creíste y otros no? ¿Por qué se ha preguntado usted alguna vez? Nosotros sí somos creyentes, sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, que murió en nuestro lugar, en esa cruz, que resucitó al tercer día. ¿Por qué no nos ha costado poner nuestra fe en el Señor y recibir la salvación? Cuando vemos a tantas personas en el mundo que dicen que son ateas. O si no son ateas, pero no le dan la importancia y la honra de vida al Señor, dicen que son incrédulas, que eso de la religión no es para ellos. Y están viviendo las consecuencias del pecado en sus vidas, pero aún así no quieren dar su brazo a torcer, están como endurecidos. La respuesta, hermano, la encontramos en Romanos 9:16. Mire lo que dice el versículo 16. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está diciendo que la salvación de nosotros, los seres humanos que hemos creído, fue por la misericordia y la gracia de Dios. A Dios le plació y en su gracia soberana, Él nos escogió para que nosotros fuéramos salvos. No depende, dice, del que quiere, o sea, no es por voluntad humana, ni del que corre, no es por esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación al final no depende del hombre, sino depende de Dios. Lo cierto es, hermano, que Dios nos escogió, dice la Biblia en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, fíjese bien, no nos escogió porque éramos santos y sin mancha, sino nos escogió a pesar de que éramos vil, menospreciado, necio, débil. A eso se escogió Dios, dice la palabra ahí en 1 Corintios 1, ¿verdad? Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, sí va a haber una transformación en nuestra vida. Usted y yo somos testigos que el Señor día con día, poco a poco, nos está transformando, pero Él no escoge a los más inteligentes, a los más sabios, a los más santos, a los mejores. Hay personas en este mundo que tienen grandes privilegios, humanamente hablando, y aún así no pueden creer en el Señor. Sus privilegios les vienen a ser de condenación y de tropiezo. Por ejemplo, el pueblo judío. El apóstol Pablo dice que según la carne, ellos tienen varios privilegios y a pesar de eso no han creído. Ahí al principio de Romanos 9 dice, tengo gran tristeza, dice el versículo 2, en mi corazón, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo judío y empieza a decir los privilegios de ellos. Dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, mire, la presencia viva, el Shekinah de Dios habitó en medio de ellos. Ellos eran llamados el pueblo escogido de Dios. La promulgación de la ley, a ellos se les dio la ley y los mandamientos. El culto, las instrucciones de cómo adorar al Señor en el Antiguo Testamento, las promesas de ese Cristo, ese Mesías que vendría, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Qué bonito como dice ahí el versículo 5 que Cristo es Dios, ¿verdad? Para nosotros los que creemos, pero los judíos no lo creen así. Teniendo la ley, teniendo las promesas, teniendo, hermano, la presencia misma de Dios, tenían grandes privilegios y aún así no pudieron creer. Es que al final no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted y yo estamos en Cristo porque fuimos escogidos desde antes de nacer. Ahí se da en Romanos 9 el ejemplo de Jacob y Esaú, y se dice que Esaú fue desechado y Jacob, siendo el menor, el que menos merecía y el más tramposo, si su nombre quiere decir engañador, tramposo, suplantador, Jacob fue escogido para salvación y el mayor sirvió al menor. Así que no es por nuestras obras, no es por nuestra educación, nuestro dinero, nuestra bondad, nuestra justicia, es por Dios que tiene misericordia y su gracia soberana nos escogió. ¿Qué pasa con los que se pierden? Con los que rechazan al Señor, con los duros de corazón. Bueno, Dios en ellos también se glorifica. Ahí en Romanos 9 se da el ejemplo de Faraón, que endureció su corazón y también Dios lo endureció para que rechazara creer en el Señor y dejar ir al pueblo de Dios. Pero Dios también en los incrédulos, Dios se glorifica porque hace justicia y muestra su ira con esas 10 plagas. El Señor se glorificó y el mundo entero, las naciones se dieron cuenta que Faraón no era Dios, que solo Jehová es Dios y que Él es todopoderoso. Ahora, el Señor no es que condene escogiendo a algunos para que se pierdan, simplemente que todo el que se salva
es porque Dios lo escogió, sin merecer. Y el que se pierde, Dios soberanamente no le quita su dureza de corazón. Todos los seres humanos somos duros de corazón, todos somos incrédulos. A algunas personas Dios los permite que se salgan con la suya y que sigan siendo incrédulos y duros, pero con ellos también Dios se va a glorificar. Ahora, con nosotros, los que creemos, Él ha mostrado su gracia inmerecida, su favor, su misericordia. ¿Cómo podemos poner en práctica este mensaje precioso de que somos salvos porque Dios tuvo misericordia? En primer lugar, dele gracias a Dios por su favor inmerecido. Reconozca todos los días que no fue por nada bueno que el Señor vio en nosotros, que solo fue por su gracia y su misericordia. Hacer esto nos hará mejores servidores, mejores adoradores, nos hará humildes, nos hará agradecidos delante de Dios. Todos los días recordemos: Señor, gracias por tu favor inmerecido sobre mi vida. Esto eleva la fe también y nos hace creer que si nos dio lo más valioso, que es la salvación y la vida de su Hijo Jesucristo, con Él también nos dará por gracia todas las cosas que podamos necesitar. En segundo lugar, vivamos como escogidos de Dios. No puede ser que nos llamemos a nosotros mismos escogidos y vivimos igual que el mundo, porque si el Señor nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Esa diferencia la hace Cristo a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero al cristiano le toca activamente buscar crecer en el conocimiento del Señor. Cuando crecemos en el conocimiento del Señor, en su palabra, crecemos en santidad, crecemos en fe. Dice la Biblia que gracia y paz nos van a ser multiplicadas. Comenzamos a poseer más y más de esa tierra prometida, de esas promesas que el Señor nos ha dado. Así le dijeron a Josué, ¿verdad? Todavía queda mucha tierra por poseer. Ya el Señor se las había dado, pero él tenía que ir y caminar sobre esa tierra y conquistarla. Toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, ya estaba dada la tierra, ya estaba dada la promesa, pero tenían que ir a poseerla. Así el cristiano todos los días debe de caminar con el Señor, con la ayuda y el poder del Espíritu, creyendo en la palabra, poseyendo todas las promesas, conquistando todas las áreas que todavía no se las hemos rendido al Señor. Y por último, oremos por los que no han creído. Solo Dios puede convencer un corazón endurecido. Solo Dios puede convertir al pecador. Si el Señor lo llama, los pecadores, por duros que sean, vendrán y creerán en el Señor y serán transformados. Pero debemos de orarle al Señor y nunca soltar a nuestros seres queridos en oración. Siempre hablarles de Cristo, creyendo que Dios es poderoso para salvar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.